Muy buenas chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os contaré mi experiencia viendo Corteo, uno de los espectáculos más aclamados del Circo del Sol, el cual estuvo de gira por España a principios de este año. ¿Ya has dejado me gusta en el vídeo y te has suscrito? Pues comencemos. Todos los años llegan nuevos espectáculos del Cirque du Soleil a España, y este año Corteo ya ha visitado varias ciudades de la península, así que como no podía ser de otra manera, me fui un fin de semana a ver Corteo a Santander. No es la primera vez que veía el show, puesto que ya había disfrutado de la magia del espectáculo en Madrid en 2011. Corteo es un espectáculo creado y dirigido por Daniel Finchipasca, creador también de Lucia, y cuyo estreno fue en el año 2005. El protagonista del show es Mauro, quien se imagina su propio funeral, pero desde un punto carnavalesco. Al principio Mauro se encuentra rodeado de su familia y amigos, como el payaso blanco, Mr. Loyal, el payaso gigante o los pequeños payasos, quienes lamentan su pérdida. Pero a lo largo del espectáculo, este payaso soñador recuerda los sucesos más importantes de su vida, hasta que por último se despide de todos para partir hacia una nueva vida. Corteo tuvo su estreno en Montreal, Canadá, en 2005 y estuvo de gira por todo el mundo hasta que realizó su última función bajo carpa en Quito, Ecuador, en 2015. En 2018 el espectáculo volvió en formato estadio para visitar Estados Unidos y Canadá, y luego llegar a Europa. Respecto a los actos, he de decir que son realmente magníficos, desde los candelabros, las camas elásticas, la barra suspendida, la báscula, paradís, malabares, hasta el tourniquet. Pero tengo que destacar la escalera de mano, en el cual se veía tanta destreza, tanta energía, en fin, una pasada. Si hay un momento muy especial en el espectáculo, es lo que se conoce como la danza de Helio, en la que la pequeña payasa, atada a unos globos, sale flotando por encima de las gradas, y los espectadores tienen que empujarla por los pies para que siga avanzando. Es realmente único. Respecto a lo que escenografía se refiere, Corteo posee una estructura muy compleja. Al contrario que otros shows, el escenario es un pasillo, de modo que la audiencia se encuentra a ambos lados. El suelo es una réplica a escala real de parte del suelo de la Catedral de Chartres. A 12 metros de altura se encuentran 3 raíles que mueven a los artistas y estructuras por todo el escenario. Además, a ambos lados del escenario hay cortinas inspiradas en la obra Pars Domine de Adolf Willett. El vestuario está cuidado al máximo. Posee 260 trajes para los cuales se usan 900 tipos de telas diferentes. Al igual que todo el show, está ambientado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para mí la música es uno de los puntos más importantes del show, y sinceramente es la mejor banda sonora del Circo del Sol que he escuchado en directo. Cada canción te transmite un sentimiento que te acerca todavía más a lo que es la trama del espectáculo. Además, como dato curioso, os puedo decir que parte de las canciones que se pueden escuchar en Corteo no estaban cuando se estrenó, puesto que tiempo después se realizaron varias modificaciones. Por supuesto, tengo que mencionar sí o sí a David Repullés, el único español actualmente en el espectáculo, que además de ser un pedazo de cantante, es un pedazo de persona. En resumen, Corteo es un espectáculo que mire donde mire, no veo fallos. Tiene una historia fácil de seguir y que conmueve al espectador, actos únicos, la mejor música, una puesta en escena súper detallada, en fin. Corteo es un espectáculo que debes de ver, sí o sí. El único problema es que ya no se encuentra en formato carpa, donde se genera un ambiente que te acerca todavía más al espectáculo. Por lo demás, nada que comentar. Definitivamente se merece 5 de 5 estrellas, así que no te lo puedes perder. Pues esta ha sido la review del show, espero que os haya gustado. Si es así, os agradecería que dejarais un me gusta y que lo compartierais. Además, si te gusta el Circo del Sol, no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.